Parte 1. Introducción al óctuple sendero. Hay un camino antiguo, un camino que promete una libertad más allá de nuestras preocupaciones diarias y el sufrimiento al que estamos acostumbrados. Se llama el óctuple sendero, la guía de Buda para vivir una vida plena y significativa, y es mucho más que un conjunto de reglas. Es una manera de ver el mundo, de transformarlo desde el interior. Imagínate una vida donde la mente y el corazón están en armonía, donde el sufrimiento se reduce y la claridad ilumina cada decisión. Eso es lo que el óctuple sendero ofrece. Pero, ¿qué es exactamente este camino? Se divide en 8 principios fundamentales, diseñados para ayudarte a alcanzar la iluminación, un estado de paz inquebrantable. No es una filosofía distante o abstracta, es un plan detallado que se aplica a cada aspecto de la vida, desde la forma en que pensamos hasta las palabras que decimos y las acciones que tomamos. Y aquí está la parte fascinante, no se trata de convertirnos en algo que no somos. Más bien, es un proceso de despertar lo mejor que ya llevamos dentro. El primer elemento del óctuple sendero es la comprensión correcta, o Samyak Dristi. Es mucho más que conocimiento intelectual, es una perspectiva que nos permite ver las cosas tal como son. Se trata de comprender las 4 nobles verdades, que el sufrimiento existe, que tiene una causa, que puede cesar, y que hay un camino para liberarnos de él. Esta perspectiva no se logra de la noche a la mañana. Se cultiva con la práctica y la reflexión profunda. Imagínate quitar un velo que te impide ver el mundo con claridad, uno que distorsiona cada experiencia. Eso es lo que lograrás con la comprensión correcta. Pero no basta con ver la verdad. Debemos integrarla en nuestra vida cotidiana, lo que nos lleva al segundo principio, la intención correcta, o Samyak Sankalpa. Aquí es donde nos alineamos con propósitos sinceros. Es un compromiso de abandonar el odio, el deseo egoísta y las actitudes destructivas. En lugar de ser arrastrados por las emociones o el ego, cultivamos intenciones basadas en la compasión y el desapego. Este no es un esfuerzo de un solo día, es un desafío constante, un ejercicio diario de reevaluar nuestras motivaciones y actuar desde un lugar de amor y entendimiento. Estos primeros 2 principios trabajan juntos. La comprensión correcta te da la visión, pero la intención correcta es lo que impulsa la acción. Y en un mundo lleno de distracciones y conflictos, este trabajo interno es más relevante que nunca. Nos enfrentamos a tentaciones y pensamientos impulsivos que pueden alejarnos de nuestro centro, pero con el tiempo y la práctica, aprenderás a navegar estas aguas turbulentas con una mente más serena y clara. El óctuple sendero no es solo teoría. Cada principio está diseñado para ser practicado, vivido y experimentado en la vida diaria. Y cuando comiences a aplicarlos, notarás que incluso las situaciones más difíciles empiezan a parecer diferentes. Es un despertar gradual, como un amanecer que ilumina el paisaje de la conciencia. Espero que estés preparado, porque en la siguiente parte, exploraremos cómo las palabras que elegimos y las acciones que realizamos son clave en este viaje hacia la liberación y el bienestar. Recuerda, esto es solo el comienzo de un sendero profundo y transformador. Parte 2. La palabra correcta y la acción correcta. El viaje continúa, y ahora entramos en un terreno en el que nuestras palabras y acciones se convierten en reflejos vivos de nuestras intenciones y comprensión. Aquí es donde el óctuple sendero nos desafía a examinar de cerca cómo influimos en el mundo a través de lo que decimos y hacemos. La palabra correcta, o Samyak, es un principio poderoso. Puede parecer sencillo, pero considera por un momento el impacto que tiene el lenguaje en nuestras vidas. Las palabras pueden inspirar, sanar o destruir y herir profundamente. Hablar correctamente no se trata solo de evitar las mentiras. Va mucho más allá, hacia un espacio donde la verdad, la amabilidad y la utilidad se convierten en la brújula de nuestras conversaciones. No se trata de hablar por hablar o de llenar los silencios con trivialidades, sino de elegir con sabiduría lo que decimos y cómo lo decimos. Las palabras no son solo sonidos, son energía, y esa energía puede transformar nuestra realidad. Esto implica abstenernos de la calumnia, el discurso divisivo y la chismografía. Pero también incluye evitar palabras que surjan de la ira y la frustración. Imagina un mundo en el que cada conversación se lleva a cabo con un propósito genuino de construir y no de destruir.
La palabra correcta es un recordatorio de que incluso en los momentos de conflicto, podemos optar por comunicarnos desde un lugar de respeto y sinceridad. Sin embargo, también significa saber cuándo guardar silencio. A veces, el acto más sabio y compasivo es simplemente escuchar. Ahora, pasemos a la acción correcta, o Samyak Karmanta. Este principio nos invita a observar nuestras acciones con atención, asegurándonos de que no causen daño a otros seres vivos ni a nosotros mismos. Es una forma de vivir que promueve la no violencia, el respeto y la consideración hacia todas las formas de vida. Pero no solo se trata de evitar la violencia física. También abarca el impacto que tienen nuestras decisiones, como el trato a los demás, cómo manejamos nuestros recursos y el respeto que mostramos hacia el entorno natural. Vivir con acción correcta implica tener una conciencia ética. Significa actuar desde un lugar de empatía y evitar toda conducta que siembre sufrimiento, como el robo, el abuso o la explotación. Pero aquí hay algo importante, no se trata de ser perfectos, porque eso es casi imposible. Más bien, es una práctica de constante revisión y aprendizaje. Aprendemos a reconocer cuando nuestras acciones causan daño y a corregir nuestro rumbo con humildad. El impacto de estas prácticas es profundo. Al adoptar la palabra y la acción correcta, comenzamos a crear un espacio seguro para nosotros y para quienes nos rodean. Desarrollamos relaciones más auténticas y conexiones más significativas. De repente, esas interacciones que solían estar llenas de tensión y malentendidos se llenan de apertura y respeto. La vida misma comienza a sentirse menos como una batalla constante y más como una danza en la que cada movimiento tiene un propósito. Hay algo profundamente transformador en asumir la responsabilidad de nuestras palabras y acciones. No es fácil, y habrá momentos en que fallaremos. Pero con cada esfuerzo, con cada intento por hablar y actuar de forma alineada con el bien, damos un paso hacia una existencia más iluminada. Nos convertimos en faros de integridad, y poco a poco, esa luz se irradia a nuestro alrededor, tocando a los demás y fomentando un mundo más consciente. Cada palabra, cada acto, importa. Al integrar estos principios, descubrimos el verdadero poder de vivir con intención y compasión, y el viaje hacia la iluminación se vuelve un poco más claro. Parte 3. El medio de vida correcto y el esfuerzo correcto. Nuestra exploración del óctuple sendero nos lleva a un área que afecta cada decisión que tomamos en la búsqueda de nuestro sustento, el medio de vida correcto, o Samyak Jiva. Este principio nos desafía a pensar más allá del beneficio personal, a preguntarnos si nuestro trabajo y nuestras actividades económicas contribuyen al bienestar o si causan sufrimiento a otros seres. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la riqueza y el estatus, esta idea puede parecer radical. Sin embargo, se centra en una verdad esencial: lo que hacemos para ganarnos la vida no debería dañar a otros ni traicionar nuestros valores más profundos. Pensemos en ello, muchas veces, nuestras profesiones y elecciones laborales pueden estar en conflicto con nuestras creencias éticas. El medio de vida correcto nos anima a buscar formas de empleo que respeten la vida y promuevan la justicia. Esto puede significar abstenerse de actividades que exploten o dañen a otros, como el comercio de armas, la explotación humana o cualquier negocio que contamine sin consideración por el planeta. La idea no es hacernos sentir culpables por las realidades del mundo moderno, sino hacernos más conscientes y responsables de cómo nuestras acciones económicas afectan el tejido social y ambiental. Sin embargo, no es una elección fácil para todos. Hay quienes se encuentran atrapados en circunstancias donde cambiar de trabajo no es posible de inmediato. La esencia aquí es la intención y el esfuerzo por alinear nuestra vida profesional con valores que nutran, en lugar de destruir. Incluso si no podemos hacer un cambio instantáneo, este principio nos invita a considerar cómo podemos reducir el daño. Tal vez a través de acciones complementarias como apoyar causas éticas o usar nuestra posición para generar un impacto positivo. A esto le sigue el esfuerzo correcto, o Samyak Vyayama. Si hay un principio que exige una dedicación constante, es este. El esfuerzo correcto no es solo una cuestión de trabajar duro, sino de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, cultivar estados mentales saludables y superar aquellos que nos conducen al sufrimiento. ¿Por qué? Porque la mente es el campo donde germinan todas nuestras acciones. Lo que alimentamos en nuestra mente eventualmente se manifiesta en nuestra vida. Este esfuerzo se descompone en 4 dimensiones:
prevenir la aparición de estados mentales dañinos, abandonar los que ya existen, cultivar cualidades positivas y mantenerlas una vez que surgen. La prevención implica estar atentos a las situaciones que tienden a desencadenar la ira, la codicia o el miedo en nosotros. No se trata de escapar de la realidad, sino de entender qué condiciones afectan nuestra paz interior y hacer lo necesario para protegerla. Cuando se trata de abandonar estados nocivos que ya nos han invadido, el esfuerzo correcto nos empuja a buscar métodos para liberarnos de ellos. Puede ser a través de la meditación, la introspección, o simplemente retirándonos de entornos tóxicos. Pero no solo se trata de dejar atrás lo negativo, también se trata de construir. Cultivar cualidades como la paciencia, la bondad y la alegría es un proceso activo. Imagina tu mente como un jardín, no solo arrancas las malas hierbas, también plantas semillas que dan vida. Y cuando esas semillas germinan, el trabajo no ha terminado. Necesitamos nutrirlas y protegerlas para que crezcan fuertes. El esfuerzo correcto es un compromiso constante. Es el arte de saber cuándo empujar y cuándo retroceder, cuándo esforzarnos y cuándo descansar. Este equilibrio es crucial porque, sin él, corremos el riesgo de agotarnos o caer en la complacencia. A medida que comenzamos a practicar este esfuerzo consciente, notamos algo profundo: nuestra mente se vuelve más disciplinada, más estable. Los pensamientos que antes nos sacudían se vuelven menos frecuentes y menos poderosos. El propósito no es vivir sin emociones o sin desafíos, sino tener la capacidad de dirigir nuestra energía hacia lo que realmente nos hace crecer. Y en ese proceso, comenzamos a darnos cuenta de que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en fluir con sabiduría y coraje. Parte 4. La atención correcta y la concentración correcta. Avanzamos hacia los dos últimos principios del óctuple sendero, la atención correcta y la concentración correcta. Aquí es donde el trabajo interior se vuelve particularmente intenso, transformando la relación que tenemos con nuestra mente y cada momento presente. Estos elementos son como la luz de un faro, iluminando los rincones más oscuros de nuestra conciencia y guiándonos hacia una claridad serena. La atención correcta, o Samyak Smriti, es mucho más que simplemente estar presente. Es un estado de observación consciente, donde tomamos nota de todo lo que surge en la mente y el cuerpo sin aferrarnos ni rechazarlo. La práctica de la atención correcta se aplica a cada actividad diaria, desde lo más ordinario, como comer o caminar, hasta las emociones complejas que surgen durante los momentos de conflicto. La clave está en desarrollar una conciencia constante, como un testigo imparcial que observa sin juzgar. Cuando estamos atentos, vemos con precisión cómo nuestra mente opera, cómo las sensaciones, pensamientos y emociones fluyen y cambian. El poder de esta atención es que nos libera de la esclavitud de las reacciones automáticas. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, la ansiedad o el deseo, aprendemos a notar estos impulsos y a responder con sabiduría. Supongamos que alguien nos insulta. En lugar de reaccionar impulsivamente, la atención correcta nos permite reconocer la ira que surge, verla como un fenómeno pasajero y elegir una respuesta que no alimente el conflicto. Este espacio que creamos entre el estímulo y la respuesta es un acto de liberación en sí mismo. Pero la atención correcta no se limita solo a las emociones. También implica estar presentes en nuestro cuerpo y entorno. Cuando caminamos, sentimos cada paso. Cuando comemos, saboreamos cada bocado, notando los sabores, texturas y sensaciones. La vida se vuelve más rica y vibrante cuando la experimentamos en lugar de vivir atrapados en nuestras preocupaciones y distracciones. Esta práctica es un recordatorio de que el presente es el único momento que verdaderamente poseemos, y cuando lo habitamos plenamente, encontramos una serenidad que no puede comprarse ni fabricarse. La concentración correcta, o Samyak Samadhi, complementa este estado de atención, llevándonos más allá de la observación hacia una absorción profunda y enfocada. La concentración correcta no es una concentración rígida o forzada. Es más bien un flujo sereno en el que la mente se calma y se centra sin esfuerzo, como un lago cuyas aguas se aquietan, reflejando el cielo sin distorsiones. Esta concentración se cultiva principalmente a través de la meditación, donde elegimos un objeto de enfoque, como la respiración, un mantra o una visualización. Y entrenamos la mente para permanecer ahí sin ser arrastrada por las distracciones. Al principio, la mente luchará y vagará, pero la práctica constante ayuda a domarla. La concentración correcta no es una meta inalcanzable,
es el fruto de un trabajo paciente y consistente. A medida que nuestra mente se vuelve más concentrada, experimentamos una calma interna indescriptible, un descanso profundo de las turbulencias mentales. Las preocupaciones y pensamientos que antes parecían tan abrumadores pierden poder, y en su lugar surge una lucidez y un enfoque intensos. La combinación de atención y concentración crea un terreno fértil para el crecimiento espiritual. La atención nos da claridad, y la concentración nos proporciona estabilidad. Juntas, transforman la mente en un instrumento afinado, capaz de comprender las verdades más profundas de la existencia. Y aquí radica la belleza del óctuple sendero. No es solo una serie de ideales para admirar desde lejos, sino una práctica que podemos integrar en cada aspecto de la vida. Imagina tener una mente tan clara y enfocada que incluso las situaciones más complejas no te sacudan. La atención y la concentración correctas no eliminan los desafíos de la vida, pero nos equipan para enfrentarlos con una presencia y una gracia que cambian completamente la forma en que vivimos. Esta es la promesa del óctuple sendero: una mente despierta, un corazón sereno, y un espíritu libre de las cadenas del sufrimiento. Aquí es donde el viaje se vuelve más profundo, más íntimo y absolutamente transformador. Parte 5. La interconexión del óctuple sendero. Cada elemento del óctuple sendero funciona como una hebra en un tejido más amplio, donde la interconexión de las prácticas crea una transformación profunda y holística. Nada en este camino existe de forma aislada. Las prácticas de atención, concentración, intención y acción se entrelazan, reforzándose mutuamente y creando una estructura sólida que nos sostiene en los momentos más desafiantes. Pensemos, por ejemplo, en cómo la comprensión correcta influye directamente en nuestra capacidad para hablar y actuar de manera adecuada. Cuando vemos la realidad tal como es, sin los filtros del ego o del deseo, nuestras palabras surgen de un lugar de verdad y compasión. No hay una contradicción interna que cause conflicto, porque nuestras intenciones y acciones están alineadas. Es como si cada elemento del óctuple sendero se convirtiera en una brújula que apunta constantemente hacia la dirección correcta, recordándonos que el sufrimiento no es algo inevitable, sino una experiencia que podemos transformar. El medio de vida correcto, al que ya nos hemos referido, no solo nos desafía a encontrar un trabajo ético, sino que también nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestros hábitos de consumo y estilo de vida afectan a los demás y al planeta. Es una invitación a vivir con simplicidad y respeto por la vida, lo que, en última instancia, fomenta una conexión más profunda con la naturaleza y nuestra comunidad. Al entender que nuestras elecciones tienen consecuencias, desarrollamos un sentido de responsabilidad que alimenta las otras prácticas, reforzando nuestra determinación de ser una fuerza de bondad y sabiduría en el mundo. Ahora, aquí es donde el esfuerzo correcto se convierte en un pilar esencial. Sin esfuerzo constante, nuestras intenciones se desvanecen y nuestras prácticas pierden fuerza. Imagina que el esfuerzo correcto es como un jardinero diligente que cuida de un árbol joven. Si descuidamos ese árbol, no crecerá fuerte ni dará frutos. Pero con un esfuerzo cuidadoso y sostenido, el árbol florece. Así es con nuestra mente. Necesitamos cultivar cualidades positivas mientras desarraigamos aquellas que nos impiden florecer. El esfuerzo no debe ser agotador, debe ser equilibrado, como un río que fluye con fuerza pero sin romper sus propios cauces. La concentración correcta también se nutre del esfuerzo y de la atención. A medida que nuestra capacidad para concentrarnos mejora, se vuelve más fácil permanecer presentes en nuestra vida diaria. Ya no somos tan fácilmente arrastrados por preocupaciones futuras o recuerdos del pasado. La mente, entrenada y en calma, se convierte en un espejo que refleja el momento presente con claridad. Y en ese espacio de quietud, muchas veces encontramos respuestas a preguntas que nos han perseguido durante años. La claridad no es un lujo, es una necesidad para vivir una vida plena. El óctuple sendero no solo transforma nuestra mente, sino que también impacta profundamente en nuestras relaciones. Cuando practicamos la palabra correcta, comunicamos con sinceridad y amabilidad, creando vínculos más fuertes y auténticos. Cuando nos comprometemos con la acción correcta, nuestras decisiones generan un impacto positivo, y las personas a nuestro alrededor se sienten seguras y respetadas. La intención correcta purifica nuestras motivaciones, haciendo que nuestras interacciones sean más genuinas y compasivas. Y aquí es donde la atención correcta se convierte en el hilo que une todo.
Es la práctica que nos mantiene alertas, despiertos y comprometidos con cada momento. Nos recuerda que la vida no es un borrador para ensayar, es la función principal. Cada respiración, cada paso, es una oportunidad para profundizar en nuestra práctica y volver a alinearnos con el camino hacia la iluminación. El propósito no es alcanzar una perfección inalcanzable. Todos somos humanos y caeremos muchas veces. Habrá días en los que nos sentiremos desconectados y otros en los que parecerá que retrocedemos en lugar de avanzar. Pero el óctuple sendero no exige perfección, pide sinceridad y compromiso con la práctica. Se trata de levantarnos cada vez que caemos, de aprender a vivir con más presencia y conciencia, y de recordar que cada pequeño paso cuenta. Este camino es como una sinfonía, cada principio es un instrumento que, cuando se toca en armonía con los demás, crea una música que resuena profundamente en nuestro ser. Y a medida que seguimos afinando esa sinfonía, no solo nos transformamos a nosotros mismos, comenzamos a transformar el mundo a nuestro alrededor, un acto de compasión, una palabra amable, un pensamiento sabio a la vez. Parte 6. El camino de la transformación y la realización. A medida que reflexionamos sobre el óctuple sendero en su totalidad, emerge una verdad fundamental. No se trata solo de un conjunto de reglas éticas o prácticas espirituales, sino de un viaje hacia la transformación profunda. Es un camino que nos invita a desmantelar las ilusiones que nos han mantenido atrapados en el sufrimiento y a experimentar la libertad que surge al ver la realidad tal como es. Este sendero no se recorre de la noche a la mañana, y tampoco es un proceso lineal. Es un viaje de evolución continua, en el que cada paso es una oportunidad para aprender, crecer y soltar. Lo más fascinante es cómo este camino cambia la manera en que experimentamos la vida. Comenzamos a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como maestros. Las dificultades ya no son simplemente problemas que deben evitarse, sino oportunidades para practicar la paciencia, la comprensión y la aceptación. En lugar de ver el sufrimiento como una carga injusta, lo comprendemos como parte del tejido de la experiencia humana, un fenómeno que, aunque doloroso, puede transformarse en una fuente de sabiduría y compasión. Imagina, por un momento, cómo sería vivir con una mente que no se aferra al pasado ni se preocupa obsesivamente por el futuro. Una mente que puede estar completamente presente, incluso en los momentos más difíciles. Ese es el poder de la atención correcta y la concentración correcta, principios que nos enseñan a habitar cada experiencia plenamente, sin miedo ni resistencia. En lugar de ser arrastrados por las mareas emocionales de la vida, aprendemos a navegar con gracia y resiliencia. El óctuple sendero también nos enseña a relacionarnos con los demás desde un lugar de auténtica conexión. La palabra y la acción correctas no solo transforman nuestras relaciones personales, sino que crean un efecto dominó que impacta positivamente en nuestras comunidades. Cuando elegimos hablar con amabilidad y actuar con integridad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. La compasión y el respeto se vuelven la base sobre la que construimos una sociedad más armoniosa. De repente, el mundo no parece tan dividido, y nos damos cuenta de que todos compartimos las mismas aspiraciones: ser felices, evitar el sufrimiento y encontrar paz. Pero el óctuple sendero no es solo una cuestión de vivir éticamente. Va mucho más allá, hacia un nivel de autocomprensión que trasciende el ego. La intención correcta nos pide que examinemos qué motiva nuestras acciones, no para juzgarnos, sino para asegurarnos de que nuestras elecciones provengan de un lugar de amor y no de miedo o codicia. La verdadera liberación surge cuando nuestras intenciones dejan de estar contaminadas por deseos egoístas. Se trata de actuar desde un espacio de sabiduría, donde reconocemos que nuestra felicidad no está separada de la de los demás. En última instancia, el objetivo del óctuple sendero es la iluminación, un estado de total comprensión y compasión en el que ya no estamos atrapados en el ciclo del deseo y el sufrimiento. Pero la iluminación no es algo que debamos perseguir con desesperación. Es un proceso gradual, un florecimiento que ocurre naturalmente cuando vivimos con integridad, atención y amor. Es el resultado de cultivar una mente clara y un corazón abierto. Sin embargo, incluso mientras aspiramos a esa realización, el viaje mismo es profundamente significativo. Cada momento de práctica, cada vez que elegimos ser conscientes en lugar de reaccionar, es una pequeña victoria que nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Aprendemos a soltar las expectativas, a aceptar que el crecimiento espiritual es un proceso lleno de altibajos,
caídas y nuevos comienzos. Y en esa aceptación, encontramos una paz que trasciende las circunstancias externas. El Buda nunca prometió que este camino sería fácil, pero sí garantizó que sería transformador. La promesa del óctuple sendero es que, al comprometernos con estas prácticas, experimentaremos una reducción real del sufrimiento. Sentiremos más paz, más claridad y una conexión más profunda con todo lo que nos rodea. No necesitamos ser monjes o vivir en una cueva para practicar. La belleza de este sendero es que es accesible para todos, sin importar nuestras circunstancias. Así que aquí estamos, al final de esta guía, pero el comienzo de un camino que sigue desplegándose. Cada paso hacia adelante es un recordatorio de que la iluminación no es un destino distante, sino un viaje en el que cada elección consciente es un acto de despertar. Y en cada momento, en cada respiración, tenemos la oportunidad de vivir con más sabiduría, amor y libertad. Ese es el verdadero regalo del óctuple sendero, la posibilidad de vivir plenamente y caminar hacia la iluminación, un paso a la vez.